Pues si nos siguen habrán sido conscientes de este debate que hay muy abierto entre el value y el growth, como este año nuevamente el value está haciéndolo bastante peor que el growth en el mundo de la inversión, el valor frente al crecimiento. Bueno, vamos a hablar también de esto y de algunas cosas más con el CEO de Oros Asset Management, José María Concejo, que está aquí en directo con nosotros hoy en Capital Radio. ¿Cómo estás, José María? Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves el mercado? Pues extremadamente difícil, aunque en realidad después de 25 años en este sector creo que jamás he dicho que lo he visto extremadamente fácil, con lo cual pues lo veo como siempre, complicado, difícil bueno, pues es un mercado en el que, como siempre, hay que armarse de paciencia y de trabajar mucho. Es la única solución ante las incertidumbres que tenemos, ¿no? Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Quizá la diferencia es que cada vez hay más variables, no manejables, incluida la de los políticos, que son de una volatilidad en sí misma extrema y nos lo complican. Sin duda. Y, hombre, lo que hay que hacer en estos casos siempre es abstraerse todo ese ruido, sobre todo el ruido que no puedes controlar. Nadie sabe qué va a pasar con el Brexit, nadie sabe qué va a pasar con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, nadie sabe si van a formar o no gobierno en España y cómo va a ser. Hay que abstraerse todo ese ruido y dedicarse a analizar y dedicarle tiempo a lo que realmente puedes controlar, que son los datos de las empresas, las calidades de las mismas, las ventajas competitivas, etcétera, etcétera. Eso es lo único que realmente se puede dedicar un gestor y es en lo que hacemos en los Asset Management, abstraernos de todo ese ruido y dedicarnos a lo que sabemos hacer, ¿no? Ahora vamos a hablar del proyecto de Oros Asset Management, que es diferente frente a otras alternativas, pero enlazando con este debate que, bueno, la gente sigue manteniendo y sigue intentando entender por qué el valor lo hace peor que el crecimiento otra vez este año, cuando encima estamos hablando de desaceleración económica, de que estamos perdiendo ritmo de crecimiento. Bueno, es una buena pregunta que requiere de una respuesta muy larga. Que la voy a emitir. En realidad, es decir, la distinción entre value y growth es una distinción un tanto artificial, porque es muy difícil realmente en algunos casos definir qué es cada cosa y qué criterios utilizamos y qué ratios utilizamos. En fin, no es una división tan sencilla, ¿no? Lo que sí que es cierto, lo que estamos observando ahora en el mercado, es que, y como consecuencia de los tipos tan bajos que tenemos, mucho inversor institucional refugiándose en determinados valores, grandes compañías, pues que ofrecen unos dividendos más o menos estables, muy por encima de lo que obtienen con la deuda corporativa, no ya te digo ya con la soberana. Y claro, eso está creando una dispersión de rentabilidades y de valoraciones entre las grandes compañías donde se refugian todo ese tipo de inversores y otro tipo de compañías también muy solventes, que no tienen ese gran tamaño, que están, sin embargo, a precios muy, muy baratos, ¿no? Y además todo eso se ve retroalimentado por el incremento de la gestión pasiva, ¿no? Todas estas grandes empresas en las que se refugian los inversores institucionales cada vez tienen más peso en los índices, los gestores pasivos cada vez tienen que meter más porque tienen más peso en los índices y se va creando ese círculo vicioso de que cada vez las hacen más grandes sin que haya una justificación, desde nuestro punto de vista, numérica que la sustente, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo enormes oportunidades en lo que es la inversión en valor, enormes. Tanto es así que en los 7 años que el equipo gestor de Oros Asset Management, Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez Quesada llevan gestionando, es el momento en el que tenemos un mayor potencial de revalorización de nuestra historia. Nunca hemos tenido una cartera tan barata como la que tenemos actualmente. Y, sinceramente, por eso creemos que la oportunidad que hay ahora para invertir en valor es tremenda. Pero es verdad, también somos conscientes de que, hay que entender qué es esto de invertir en valor, que hay que armarse de paciencia, que es una inversión a largo plazo, y si se cumplen esos requisitos, sin duda obtendremos muy buenas rentabilidades, pero hay que ser consciente de ello, claro. Bueno, hablas del equipo gestor de Oros, es uno de los más premiados seguramente de España en la gestión value. Y cuando hablas de largo plazo, por cierto, ¿en qué temporada estás pensando? Hombre, yo creo que lo mínimo para invertir en inversión, un fondo de inversión en valor, son 5 años, ¿no? Nosotros siempre decimos que entre 5 y 7 años es cuando realmente hay que empezar a medir el éxito o no de los gestores en esa estrategia, ¿no? Menos que eso, pues al final te acabas dejando llevar por el cortoplacismo, por cantos de sirena, y creemos que es insuficiente el plazo para poder realizar todo ese valor oculto que está ahí en las carteras y que se demuestra con ese potencial de revalorización que tenemos, pero que no se va a realizar en 1 o 2 días y tampoco sabemos cuándo, pero sí sabemos, como ha ocurrido históricamente, que ocurrirá.
Fíjate en 5 años cómo estaremos, quién lo sabe, ¿no? Con la desaceleración. Hay informes ya que esta mañana hablan de los rendimientos, de la rentabilidad esperada en las empresas europeas. Hay algunos que empiezan a ver ya números negativos. Encontrar valor aquí sí que es encontrar un tesoro, ¿no? Seguramente. ¿Cómo lo buscáis? Bueno, la verdad es que le dedicamos muchísimas horas a investigar, a bucear en mercados. Nos encanta mirar donde no miran los demás, es donde más oportunidades encontramos. Todos aquellos sectores o valores de moda pues difícilmente entrarán en nuestra cartera. Buscamos en aquellos sitios pues que ha habido malas noticias o llevamos tiempo de un sector que lleva mucho tiempo sufriendo. Pues, por ejemplo, hemos detectado buenas oportunidades en Inglaterra como consecuencia del Brexit. ¿Ah, sí? Evidentemente no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir con el Brexit. No creo que haya nadie que lo sepa, pero sí que es verdad, bueno, pues que ha habido, digamos, una huida de determinados inversores, algunos sectores en los que sí que hay grandes oportunidades. Ese tipo de temática, más que de sector, en los que realmente hay una huida de inversores y se crean ahí oportunidades buenas para todo inversor paciente, repito, pues ahí es donde nos gusta pescar, ¿no? ¿Cómo os desmarcáis de otros gestores value? Es decir, ¿cómo marcáis vuestra diferencia en Oros frente a otros conocidos? Bueno, yo creo que una de las principales diferencias de nuestro proyecto con respecto a otros, no todos, es el tema de la propiedad, ¿no? Es decir, el equipo gestor de Oros Asset Management es el accionista mayoritario de la gestora y esto en realidad no es baladí, es muy importante porque se pueden crear conflictos, como hemos visto en el pasado, entre la propiedad de una gestora y el equipo gestor. Sí, aquí alineáis intereses, claro. De eso se trata, porque al final, por ejemplo, como mencionaba uno de nuestros competidores y amigos el otro día, el volumen en una gestora es el amigo del propietario y el enemigo del inversor, ¿no? Cuanto llega un momento, no muy tarde, en que cada euro que entra en el fondo lo hace menos rentable, con lo cual es muy importante que la propiedad de la gestora esté en manos del equipo gestor, de forma que pueda cerrarse el fondo cuando le interesa al inversor y no al propietario, ¿no? Eso es una diferencia importante. Otra diferencia importante entre nosotros y otros gestores parecidos es que, por ejemplo, nosotros sí que invertimos en tecnología, ¿no? Y quien dice, hombre, la tecnología no es value. Hombre, depende, ¿no? Nosotros no vamos a invertir en microchips ni en biotecnología, porque uno de nuestros requisitos para invertir en una compañía es ser capaz de entenderla y de visualizarla en el medio y largo plazo. Entonces, en la compañía de microchips y biotecnología somos incapaces de entenderla ni visualizarla. Pero sí que hay compañías tecnológicas donde creemos que sí que somos capaces de entenderlas y donde encontramos grandes oportunidades de ese tipo de plataformas tecnológicas como Alphabet, la propietaria de Google, o Booking.com, o Kiwi, etcétera. Ese tipo de compañías tecnológicas, pero que somos capaces de entender, pues sí que invertimos y forman parte, históricamente lo han hecho siempre, de nuestra cartera, y eso es una diferencia con respecto a otros inversores en valor que, digamos, no tocan tanto la tecnología, ¿no? ¿Nos cuentas algo del fondo Oros Value Iberia? Pues mira, el fondo Oros Value Iberia es un fondo de renta variable ibérica, lógicamente, aproximadamente 80% España, 20% y Portugal. Y a diferencia de otros fondos en los que invierten por sectores o más siguiendo el índice, es un fondo que está muy alejado de cualquier índice para empezar y que invertimos normalmente lo que llamamos nosotros por temáticas, ¿no? Y actualmente pues tenemos dos temáticas, ¿no? Una son las compañías familiares, porque son aquellas compañías que cumplen esos requisitos que buscamos en la compañía, como lo que mencionaba antes, de compañías que somos capaces de entender, con ventajas competitivas, buena gestión del capital, poca deuda. Bueno, pues ese tipo de características suelen darse habitualmente en compañías de un perfil familiar, porque son compañías en las que el equipo gestor no está pensando en el bonus de este año o el que viene, sino el de preservar el patrimonio familiar para las siguientes generaciones, claro, ¿no? Entonces, las 3/4 partes de nuestro fondo, pues digamos que estarían dentro de esa temática. Y luego también nos gustan, como decía antes, pues esas compañías que están fuera del radar de los inversores, porque son compañías que denominamos odiadas u olvidadas, pues porque en el pasado a lo mejor han tenido un episodio negativo o han tenido un incidente que ha hecho que, pues que desaparezca del radar de los inversores y que incluso ningún analista en algunos casos las cubra, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, dos ejemplos serían Renta Corporación o Aircross, que han sido son dos compañías que tenemos en cartera desde hace tiempo y que, digamos, están, como decía, pues estigmatizadas por algunos inversores por su pasado, ¿no? Veo que en vuestro foro Oros Value International tenéis un importante peso del inmobiliario y construcción. Bueno, tenemos algo, pero no es una de las 3 principales temáticas. Nosotros tenemos nuestras 4 principales temáticas serían, tenemos materias primas,
Tenemos plataformas tecnológicas, como mencionaba anteriormente. Tenemos también una temática que llamamos el Brexit, que son las de pues las compañías que decía que se benefician de esta situación que está dando actualmente el Brexit, y luego materias primas, ¿no? Tenemos importantes inversiones en materias primas, pero no especialmente en el sector inmobiliario, ¿no? Tenemos algo, por ejemplo, en el Reino Unido, LSL Properties, que es una compañía del sector inmobiliario, que hace de agencia inmobiliaria, aunque también es la mayor tasadora del país. Bueno, ese tipo de inversores sí que tenemos, pero que se benefician, como decía, de esa temática del Brexit. No tenemos expresamente una temática inmobiliaria. Y la última ficha dice que tenéis una liquidez del 9%. ¿Estáis esperando oportunidades? Eso es cierto, que la teníamos en el 9%, actualmente la tenemos en el 1%. Es decir, es tal el potencial de revalorización y tales son las oportunidades que detectamos actualmente en el mercado, que queremos tener la menor liquidez posible y aprovecharnos de estas magníficas oportunidades de inversión que estamos encontrando ahora, ¿no? Muy interesante conocerlo por dentro y de primera mano lo que está ocurriendo con el trabajo de este equipo de gestores muy premiados en España, Orost Asset Management, con su CEO, José María Concejo. Gracias por acompañarnos, José María, esta otra ocasión. Un placer, muchas gracias.